Los espíritus heroicos eran héroes de la humanidad cuyas leyendas y hazañas fueron recordadas para siempre y entronizadas incluso en la muerte. Están tejidos a partir de los ideales de la humanidad y son espíritus hechos de partículas de energía enfocadas alrededor de una fuente de poder conocida como origen del espíritu. Como seres de una existencia superior, se clasifican más como elementales que como fantasmas o espectros persistentes. Van desde una variedad de 7 clases y clases adicionales, y todas tienen parámetros mucho más allá de las capacidades de un solo ser humano. Desaparecen sin una fuente de poder para atar sus orígenes espirituales, razón por la cual Magi pensó en los espíritus heroicos como familiares glorificados del calibre más fuerte, pero cada espíritu heroico es su propia persona. Tienen emociones, ambiciones, deseos e ideales que actúan como sus propios impulsos motivacionales. Por lo tanto, la razón por la que 7 sirvientes lucharon por un grial que otorga un deseo junto a sus respectivos maestros, en lo que se conoce como la Guerra del Santo Grial. Fuyuki fue la ubicación del escenario, los combatientes se enfrentaron en un enfrentamiento donde solo gana el último equipo en pie. O al menos, así debería haber sido. Ahora solo había ruina. Las llamas parpadearon siniestramente, deformando el metal en formas malignas que rasgaron y gotearon humeantes gotas de metal que salpicaron el suelo con agujeros. El olor a alquitrán burbujeante del pavimento enmascaraba el olor acre de la carne humana quemada y convertida en huesos ennegrecidos. Los vidrios de los edificios superiores se soltaron y se hicieron añicos sobre la calle, los fragmentos reflejaron la devastación a su alrededor. En medio de todo, se produjo una batalla más allá de las limitaciones humanas. Servicio. Espíritus heroicos de las humanidades, el individuo más grande inmortalizado a través de la leyenda. Cuchulain, el escudo de Irlanda y el sabueso de Ulster. Era un héroe irlandés que solo se había enfrentado a todo un ejército. Opuesto a él estaba el servante enemigo, River. Una mujer cuyos ojos místicos petrificantes podrían pertenecer solo a una mujer del mito. El brillo de las chispas cayó sobre el suelo mientras resonaba el sonido del acero. Shiro observó cómo Q florecía Gaebolt con la facilidad de la práctica, evitando la desventaja entre las clases Caster y Rider a través de la pura fuerza de la habilidad y el aumento de sus runas. En comparación, Rider permanecía extrañamente silencioso. Los dos cortaron, apuñalaron y cortaron, pero entraban y salían de los ataques del otro con la fluidez del agua. Esto no está sucediendo. ¿Cómo lucha un caster contra un Rider con una lanza? ¿Cambio de clase? No hay forma de que sea un cambio de clase adecuado. Las estadísticas no cambian. Olga parecía aturdida, una mano descansando sobre su sien mientras se balanceaba. ¿No es eso algo bueno si se resiste a Rider? Preguntó Ritsuka mientras Masha sentía. Una marca de verificación se formó sobre la frente de Olga antes de que algo dentro de ella se rompiera. No fue gran cosa. Era solo su control sobre la realidad. Ese no es el punto. No soy yo el que carece de sentido común aquí. Son ustedes. El maestro menos competente obtiene el demi-servant, y un candidato a maestro al azar saca un fantasma noble con la indiferencia de sacar un repollo. Ahora esto. Shiro ignoró la ventilación de Olga y centró su atención en la pelea que tenía por delante. Q ya no estaba jugando. Se había vuelto a familiarizar lo suficiente con su lanza. Se asumió una vez más la postura icónica de su leyenda. Sus rodillas estaban dobladas y su cuerpo inclinado hacia adelante como si estuviera listo para correr. La hoja de su lanza apuntaba hacia abajo en diagonal, con las manos agarrando su eje a una distancia de un hombro. Los patrones rúnicos brillaron directamente en el aire, rodeando a Q en una vorágine de magia antigua. No era realmente un lancer. Él era un lanzador. Sus reservas de energía estaban más allá de los parámetros de una clase caballero y, para sustituirlo, sus capacidades físicas se redujeron. De ahí, por qué Casters tenía el estereotipo de evitar confrontaciones directas. La cosa era que la magia era la raíz de todo misterio. Lo que al cuerpo le faltaba magia podía aumentar. ¿Qué es un héroe? El viento comenzó a soplar, ganando fuerza por la pura liberación de energía mágica. ¿No fue un ser que eludió normas preconcebidas? Convocado como caster, Q había perdido su famosa lanza, pero la situación había cambiado. Un solo cambio de postura envió una poderosa onda de choque en todas direcciones, patrones de venas rojas brillando sobre el eje de Gaebolg. Q no era Lancer, pero en este momento, Shirou y todos los demás podían ver la imagen de un antiguo guerrero de antaño. Una presión sofocante.
Un sentimiento que aplastó cualquier noción de valentía a través de una abrumadora sed de sangre. Cada vez más fuerte creció hasta el punto de volverse maníaco. El hombre veneraba el poder. Las más grandes leyendas dicen que logran milagros en virtud de su fuerza. Q era uno de esos hombres que exudaba una presencia que ya no era la de un humano, sino la de una bestia feroz. Un paso adelante, y Olga se estremeció hacia atrás. Mash subconscientemente levantó su escudo frente a todos. Justo aquí, ahora mismo, Q parecía ser el más peligroso, especialmente porque aún no se había declarado aliado. Shirou vio las cosas de manera diferente. El hombre frente a él era sin duda el Lancer de su guerra del Santo Grial. Q Chulain, sabueso de las llanuras sangrientas, destructor de ejércitos. Con lanzador o sin lanzador, Rider ya no podía ignorar el cambio a Q y preparó su propio fantasma noble. Sin embargo, no se debe subestimar a Gaebolg. Era la lanza maldita de la muerte penetrante. Apunta al corazón. Una vez empujado, reescribió las propiedades de causa y efecto de él empuja, él apuñala, él apuñala, él empuja. Dentro de cierto rango, no había escapatoria a menos que tuvieras suerte, y Rider debe haber entendido este punto por instinto y renunció a su noble fantasma para poder correr. Su agilidad era notablemente alta, e incluso Q chasqueó la lengua mientras se preparaba para la persecución. El sonido del metal resonó cuando las chispas brillaron desde el tacón de metal de los zapatos de Rider. Con las piernas dobladas, Rider retrocedió hacia atrás, las plantas de sus pies dejaron cráteres en el suelo donde se empujó. La cadena unida a su arma fue arrojada y enrollada alrededor de una farola distante antes de que ella tirara, arrastrándose para aumentar la velocidad. Q inmediatamente lo persiguió, su propia agilidad no debe ser subestimada. Sin embargo, la persecución esperada no sucedió. Solo tomó un momento, pero Shirou y Rider hicieron contacto visual nuevamente, y luego ella se congeló abruptamente. Había algo en Rider que había sido diferente desde el principio. Ella no era la misma. El Rider que Shirou conocía nunca participó activamente en un asesinato ni lo disfrutó con regocijo vengativo. Estaba ennegrecida, contaminada, pero todavía había algo dentro de ella que luchaba contra su origen espiritual sesgado. De todos los presentes, solo Q parecía entender por lo que estaba pasando Rider. Q perdió la emoción de la batalla en la que se había estado deleitando y suspiró antes de que sus rasgos se volvieran solemnes. TCH, ahí va la diversión. Q no dudó. Era un guerrero que había pasado por guerras y luchó en muchas batallas. Una vez que se presentaba una oportunidad en combate, solo un tonto se negaría a aprovecharla. Adiós Rider, la voz de Q bajó de tono, la energía mágica a su alrededor se condensó sobre su lanza. Esta es la lanza que no conoce el bien ni el mal. Un arma insensible hecha para salvaguardar el límite entre los muertos y los vivos. Déjame mostrarte su poder. Las púas sobre la lanza roja se hicieron más prominentes, asemejándose a colmillos. El aullido del viento sonando como el de un perro rabioso, la intención asesina palpable. Tu corazón es mío. Las pupilas carmesí de Q brillaron, sus brazos empujando la lanza hacia adelante. Gaebolg. El tiempo pareció congelarse, el mundo se detuvo y cambió a tonos de gris. Bañada en sangre, Gaebolg cargaba el resentimiento y el dolor de sus víctimas en forma de maldición. Ninguna herida sanaría mientras existiera Gaebolg. Mash jadeó mientras Ritsuka y Olga miraban a Gaebolg atravesar el pecho de Rider con certeza. La apuñaló en el corazón y luego salió por su espalda. No había escapatoria una vez que se había invocado a Gaebolg, y seguramente Rider entendió este punto y por eso había corrido. Sin embargo, se detuvo. Podría haber escapado del alcance de Gaebolg. Shirou no tenía dudas sobre esto, ya que una vez había visto la velocidad de Rider de primera mano. Por alguna razón, simplemente eligió no hacerlo, y este fue el punto más confuso. Incluso ahora, Rider seguía mirándolo fijamente, la sed de sangre y la corrupción que nublaban sus rasgos se aclaraban para revelar una expresión agridulce. Rider luego cambió su atención a Q. Caster, dijo con voz ronca, la sangre goteando de detrás de sus labios. Ese chico. Se tambaleó, su peso empujó a Gaebolg más profundamente a través de su pecho mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse en motas de luz dorada. Lo sé, Caster retiró su lanza, atrapando a Rider antes de que pudiera tocar el suelo. Su otra mano estaba rascándose la nuca mientras una mueca se formaba en su rostro. No volverá a suceder. Ah, fallé, ¿no? Más despacio ahora, ya que podía sentir que sus fuerzas la abandonaban, Rider sonrió a regañadientes.
Q había destrozado su espíritu origen con su golpe, liberándola de la oscuridad que contaminaba su mente incluso si significaba su muerte. Ya no miraba a Q ni a Shirou. Estaba mirando algo más distante, invisible. Sakura, perdóname, susurró, y luego se fue, nada más que partículas de arena dorada desvaneciéndose en el viento. El nombre que Rider había pronunciado hizo que Shirou se animara, pero no le hizo la pregunta a Q porque el hombre parecía un poco descontento. Shirou dijo descontento, pero era más como si su estado de ánimo estuviera agriado, lo que hacía que presionar por respuestas fuera como golpear a un león con un palo. Pasó un minuto antes de que Q relajara su postura y se volviera para mirar al grupo que acababa de salvar. La expresión de Q era ilegible mientras su mirada se cernía sobre Shirou, pero pronto suspiró antes de sonreír irónicamente. Q agitó la lanza en sus manos y la apoyó sobre sus hombros. Para que conste, no voy a devolver esto, dijo rotundamente. No esperaba que lo hicieras, Shirou se cruzó de brazos. Simplemente no pensé que serías un caster. No recordaba que fueras un caster. Lo sé, ¿verdad? De todas las clases, ¿por qué caster? Aunque supongo que puedo ser considerado como un druida en mi leyenda, pero maldición, me perdí esta lanza. Los dos volvieron a guardar silencio mientras se evaluaban en silencio. Había cosas que no se decían entre los dos, cada uno tratando de leer entre líneas y saliendo con nada más que más preguntas. Sin embargo, la cuestión era que Shirou parecía entender que Q no estaba de humor para cuestionar. Francamente, medio sospechaba que Q estaba más interesado en encontrar otro enemigo al que luchar con su lanza. Mash, Ritsuka y Olga, que se habían acurrucado más cerca, notaron que Caster Servan no los veía como enemigos debido a Shirou. Podría ser solo yo, pero parece que estos Servans conocen a Shirou. Susurró Olga, tratando de permanecer lo más discreta posible manteniendo su expresión neutral. Sin embargo, sus hombros temblaban. Todavía estaba conmocionada por la sed de sangre que Q había liberado antes. No había forma de que un humano pudiera soportar eso. Emiya-senpai seguro que es popular, comentó Mash mientras apoyaba su escudo en el suelo. Todavía estaba exhausta de enfrentarse a Rider antes y jadeaba por eso. Debe ser porque se siente cálido y acogedor. También parecía amable, ya que se movió para ayudarme a rescatar a Mash a pesar de sus heridas. Es posible que no lo hayan visto, pero su espalda estaba gravemente quemada y ni siquiera parecía darse cuenta, relató Ritsuka. Olga frunció los labios ante la información, recordando la figura de Shirou protegiéndola de la explosión en la sala de mando. No fue difícil entender de dónde había sacado Shirou esas heridas y la irritó con culpa. Eso no viene al caso. Quiero decir, ¿crees que él sabe algo sobre lo que está pasando en Fuyuki? Mash y Ritsuka no tenían respuesta, pero incluso si la tuvieran, estaban demasiado ocupados congelados en el lugar para responder. ¿De qué están susurrando? Q repentinamente hizo notar su presencia. Conozco un poco al chico de allí, pero no tengo ni idea de quiénes sois. Olga tosió en su mano y enderezó la espalda. C. Caster, dijo, poniendo un frente valiente a pesar del tartamudeo en su voz. La expresión de Q era engañosamente inexpresiva. ¿El Lancer? Olga lo intentó de nuevo. Q mostró una sonrisa pícara, girando su lanza en sus manos antes de clavar la punta en el suelo e inclinarse sobre ella. Oye, no eres tan malo después de todo, pero deberíamos guardar las explicaciones para más tarde. Por ahora, busquemos un lugar más seguro. Sin duda, la energía mágica y la presencia del observante en el área atraerán más problemas aquí. Era un punto válido. Nadie estuvo en desacuerdo, y con Q a la cabeza, pronto encontraron un lugar para descansar. Olga se tomó la mayor parte de la media hora para explicarle a Q sobre Chaldea y la situación actual. Podría haber terminado las explicaciones en menos de 10 minutos, pero su nerviosismo alrededor de Q le impedía hablar correctamente. Estaba nerviosa y constantemente se golpeaba con el dedo los brazos cruzados. Peor aún, debería haberse dado cuenta antes de qué tipo de persona estaba hablando en lugar de perder el tiempo con una explicación para empezar. Entonces, eso significa que solo tengo que pelear, ¿verdad? Q fue directo al grano, tocándose la oreja con un dedo antes de sonreír satisfecho. La frente de Olga se contrajo, su irritación superó momentáneamente su precaución. Esencialmente, sí, bien, eso es todo lo que importa. Q hizo un gesto de despedida, y todo lo que Ritsuka pudo hacer fue tratar de disuadir a Olga de arremeter contra Q. Una vena latía sobre su sien izquierda, y la cresta mágica de Animus Pérez se iluminó sobre su frente. Déjelo pasar, director.
No vale la pena, Ritsuka no se atrevió a acercarse. Consideró retener físicamente a Olga, pero Mash le advirtió que fue Olga quien lo echó de la sala de comando en primer lugar durante la orientación. Definitivamente lo dominaría en un instante. Emiya-senpai, gritó Mash pidiendo ayuda, su mirada se desplazó furtivamente de Olga, Q y luego a Shirou. Parpadeó y esperó, sin saber qué más hacer. En respuesta, Shirou puso los ojos en blanco hacia Q. ¿Qué sentido tiene buscar pelea ahora? Preguntó mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Q tarareó, sus brazos cayeron a los costados antes de silbar. Lo siento. La directora de Chaldea me recordó a esa otra mujer con la que solías asociarte. En todo caso, ninguno de ellos puede ser fiel a lo que realmente siente. Ante esta explicación, Shirou se quedó en silencio, sabiendo muy bien a quién se refería Q. Los demás se dieron cuenta, pero no lo mencionaron a favor de darle tiempo a Olga para que se calmara. Lo primero es lo primero. Olga se llevó una mano a la cara y se frotó las sienes. Luego respiró hondo y enderezó la espalda, sus pensamientos se aclararon y volvieron a concentrarse. Necesitamos encontrar una línea mística y establecer un círculo de invocación. Si estás buscando una línea mística, hay una justo debajo de ti, señaló Q lánguidamente a Olga. Su clase verdadera era caster haciendo su discernimiento de la energía mágica varios niveles por encima del resto. Siendo un druida, estaba aún más en sintonía con las energías de la tierra. Cierto. Lo sabía, por supuesto. Olga se puso nerviosa y tuvo que tomarse otro minuto para recuperar la compostura. Ella estaba mirando a Q en este punto, sirviente o no. El bastardo estaba haciendo esto a propósito para irritarla, y estaba funcionando. Q levantó una ceja y se encogió de hombros. No era su problema para tratar de todos modos. Mash, coloca tu escudo en el suelo, y con tu noble fantasma como catalizador, voy a establecer un círculo de invocación. Olga decidió ignorar a Q ante la inestable sugerencia de Ritsuka. Debería permitirnos establecer una conexión con la sala de mando de Chaldea. Estoy en eso. Mash hizo lo que le indicaron después de darle una mirada tentativa a Ritsuka para confirmarlo. Tan pronto como se colocó el escudo en el suelo, Olga se puso a trabajar y comenzó a crear una matriz de patrones que formaron la base de un círculo de invocación. Interiormente, Olga rezaba para que, si las cosas iban bien, pudiera invocar a otro Servant para luchar junto a ellos. Infundiendo su energía mágica en el círculo dibujado, esperó con gran expectación una respuesta cuando varios orbes comenzaron a girar alrededor del perímetro del escudo de Mash. Perfecto. Estoy recibiendo una transmisión. El rostro de Olga se iluminó visiblemente. Finalmente. Las cosas iban a su manera. Bien, finalmente llegué a este extremo. Hola. ¿Esta es la sala de comando de Chaldea? ¿Me escuchas? Una voz inesperada hizo que las expectativas de Olga se desplomaran. Romaní. ¿Qué hay de Lev? ¿Dónde está Lev? Pon a Lev. Exigió. ¿De director, estás vivo? Romaní, el hombre en cuestión sonaba sorprendido. La forma en que su voz se quebró casi le recordó a Shirou los lamentos de su hermana mayor adoptiva cada vez que amenazaba con dejar de proporcionarle su comida cocinada. En cualquier caso, una proyección holográfica de Romaní apareció flotando sobre el escudo de Mash. Era diminuto, pero aún se podían ver las facciones de Romaní. Cabello rubio largo y desordenado atado en una cola de caballo, y una cara que parecía que el hombre preferiría hablar con cualquiera que no fuera Olga. Romaní estaba avergonzado. Llevaba una bata de laboratorio blanca con cremallera y verde azulado teñido de alto color sobre pantalones y zapatos blancos. ¿Qué aspecto tiene? Esta es Olga Mari, supervisora de Chaldea. La paciencia de Olga se estaba agotando. Todo le estaba saliendo mal desde el principio. En este momento, de alguna manera he completado el cambio a la singularidad de fe. Hizo una pausa aquí, la incredulidad y la anticipación escritas en todo su rostro mientras cambiaba de raya a pesar de sus defectos. O algo debió haber sucedido, o algo en ella había cambiado. En cualquier caso, se enteraría más tarde. Olga negó con la cabeza y concentró su mente. Me he agrupado con los candidatos a maestro Shiroru Emiya y Ritsuka Fujimaru. Hemos reclutado a un Servant de clase Cash Lancer, pero lo más importante, ¿qué está haciendo el médico jefe a cargo? Oh, gracias a Dios, había más de ustedes vivos. Romaní sonaba cansado, pero el alivio en su tono no podía pasar desapercibido. De todos modos, sé que no estoy hecho para este trabajo, pero no hay nadie más. El personal sobreviviente de Chaldea es menos de 20, incluyéndome a mí.
Solo estoy a cargo porque poseo el rango más alto entre los sobrevivientes. Acerca de Lev, él estaba en la sala de comando cuando ocurrió la explosión, actualmente se presume que su condición está muerta. Olga parecía afligida, sus dientes se mordían con fuerza el labio inferior, pero insistió y preguntó por los candidatos a maestro restantes, todos en estado crítico. Cuando Romani le informó que estaban siendo tratados con suministros médicos cada vez más escasos, tomó una postura dura. No seas ridículo y preservalos de inmediato. Tu prioridad es asegurarte de que no mueran. Olga sabía que estaba violando las leyes de los derechos humanos incluso entre los magos, pero las vidas eran más importantes. Ella tomó la decisión sin dudarlo. Correcto, olvidé que los ataúdes tenían ese tipo de función. Romani buscó a tientas antes de llamar por radio al personal de Chaldea para que comenzara el proceso de criopreservación. Lo siento, se me olvidó. Ha sido un infierno aquí arriba. Los incendios han sido controlados y estaba casi desesperado tratando de mantener con vida a Opelia. Milagrosamente, de alguna manera pudo escapar de las heridas fatales de la explosión de su ataúd. ¿Ella hizo? Ante esta buena noticia, Olga parpadeó. Hubo un retraso inesperado en la explosión de su ataúd que le permitió lanzar algunas protecciones mágicas sobre sus órganos vitales. La sacamos de su ataúd antes y la trasladamos a la enfermería de Chaldea. Romani hizo una pausa y miró a su alrededor antes de que su atención se posara en Shirou. ¿Shirou Emilia, correcto? Preguntó. Shirou asintió. Su nombre y descripción se registraron en los registros de Chaldea, pero incluso él no sabía por qué Romani lo estaba señalando. Afortunadamente, no fue nada malo. Ofelia le envía su agradecimiento. Romani asintió en reconocimiento. Era vaga, probablemente delirante, pero dijo que tus acciones y tu presencia justo antes de la explosión le permitieron ver la posibilidad de sobrevivir. Actualmente está en coma y en cuidados intensivos. Necesitará varios días antes de que pueda levantarse. Pies de nuevo o incluso despertarse. Honestamente, ella tiene suerte de estar viva. Sobre eso, ¿cuál es el estado de Chaldea? Interrumpió Olga. Romani adoptó una expresión solemne antes de comenzar a informarle a Olga sobre todo. Mientras tanto, todos los demás solo escuchaban en silencio, Q prestaba más atención a su lanza y su entorno. Como resultaría, Chaldea había perdido el 80% de su funcionalidad. Su mano de obra disponible se estaba utilizando para mantener el estado actual de Chaldea y Sheva, lo que significa que no había mucha energía mágica que pudiera proporcionarse a Shirou, Olga y Ritsuka. Esto significaba que convocar a un nuevo Servant ahora no era la opción más factible. Además, era una apuesta. El santo cuarzo, los materiales consumidos para una invocación, eran de cantidad limitada, y no había garantía de que un Servant vendría incluso cuando se usara. La posibilidad de simplemente usar una esencia artesanal aleatoria para reforzar la habilidad de un Servant en su lugar, era más probable. Las esperanzas de Olga de ganar un nuevo aliado se desvanecieron en este punto. La perspectiva de hacer un regreso de emergencia a Chaldea cruzó por su mente, pero la idea de las repercusiones de la torre del reloj la obligó a quedarse hasta que se obtuvieran los resultados adecuados. Por orden del director de Chaldea, investigaremos esta singularidad por nuestra cuenta, concluyó Olga, asintiendo hacia Ritsuka y Shirou. Fue aquí donde habló Q. ¿Qué hay para investigar? Ya conozco el problema y puedo llevarte allí. Todo lo que tenemos que hacer es ganar de todos modos. Al darse cuenta del alivio que cruzó el rostro de Olga ante la información, Q casi se mostró reacio a estropearlo. Casi. No tan rápido. No es tan fácil. Q vio que las facciones de Olga se tensaban antes de continuar. Incluso si tenemos un destino en mente, no significa nada si no estamos preparados para ello. Aquí, la atención de Q se centró principalmente en Mash y Ritsuka antes de volver a Olga. ¿Te importaría si te quito esos dos de las manos por un tiempo y los pongo en forma primero? Vi a la dama pelear contra Rider y la dama no parece muy segura de sí misma. Él dijo. Al escuchar las palabras de Q, Mash se estremeció, su cuerpo se escondió detrás de su escudo que había recogido antes de que Ritsuka colocara una mano sobre su hombro para animarla. Shirou conocía la personalidad de Q, por lo que consintió fácilmente. Q podía ser bastante despiadado en una misión, pero como persona, se podía confiar en él. Olga tuvo que considerar la sabiduría de las palabras de Q. No mencionaría un problema a menos que pudiera resultar desastroso más adelante. Solo asegúrense de que estén de vuelta aquí en unas pocas horas.
Olga cedió y se cruzó de brazos en un intento por ocultar su creciente ansiedad. No puedes esperar que seamos capaces de sobrevivir por nuestra cuenta sin un servant. No estaría tan seguro. Q miraba directamente a Shirou. Una acción que Olga ciertamente no se perdió. Ella frunció el ceño y miró a Shirou con una capa de sospecha. El fantasma noble que Shirou había sacado todavía estaba en su mente. La pregunta a explicar. Izquierda sin preguntar. Shirou Emiya, candidato a maestro 47. Olga empezó a recordar todo lo que había leído en su informe. A pesar de su personalidad, era meticulosa y realmente se preocupaba por el bienestar de quienes la rodeaban. Independientemente, lo único que recordaba sobre Shirou en su informe era que había sido admitido en Chaldea como técnico antes de que se descubriera su compatibilidad con Raisifting. Ahora aquí pudo manifestar un noble fantasma aparentemente de la nada. No era gradationer, tampoco una forma de hechicería de proyección, ya que la lanza que todavía estaba en las manos de Q no mostraba signos de defectos o que Q no estaba contento con ella. De hecho, Q estaba francamente radiante mientras sostenía la lanza en su mano. ¡Qué fanático de la batalla! ¿Cómo era siquiera un caster? No, detente. Olga se reprendió por dentro. Se estaba yendo por la tangente cuando su enfoque principal era Shirou. Quería respuestas, pero al recordar la forma en que Shirou la había salvado, algo dentro de ella se suavizó. Todavía quería respuestas, pero quizás no sería tan contundente al respecto. Olga Marianimus pero nunca olvida un favor. Q se fue con Mashi Ritsuka, dejando a Shirou y Olga para investigar temporalmente la anormalidad de la singularidad F por su cuenta. Por muy nerviosa que fuera la idea para Olga, de alguna manera se consoló con la raíz de sus preocupaciones en primer lugar. Dado que ni ella ni Shirou tenían un servant propio, era probable que los otros servants en Fuyuki no los buscaran activamente, no cuando podían sentir la presencia de Mashi-Q en los alrededores. Con este pensamiento en mente, Olga finalmente comenzó a relajarse, sin darse cuenta de que para Shirou era todo lo contrario. Había estado observando en silencio la ciudad en llamas de Fuyuki desde que llegó. Este era claramente un Fuyuki alternativo al que recordaba. Actualmente solo estaba seguro de dos cosas, una, que existía un Shirou Emiya en esta línea de tiempo, y dos, el Santo Grial no había sido destruido. Era la única conclusión lógica ya que los servants corrían sin maestro en Fuyuki. Shirou no tenía mucho más para continuar, pero era evidente por la forma en que los ojos de Olga perforaban su espalda que ella pensaba que sabía más de lo que realmente sabía. Si tienes alguna pregunta, soy libre de responderla si solo preguntas, respondió, rascándose la nuca con una mano. Podía ver que Olga estaba teniendo problemas para sacar el tema, por lo que también podría ayudarla. De hecho, se quedó en blanco confundida antes de que sus palabras se procesaran en su mente, y comenzó a hinchar su pecho y resopló en un intento de enmascarar su error. Sin embargo, en todo caso, la incomodidad a su alrededor se desvaneció un poco. Es natural responder a las preguntas de su director. Elogio su franqueza. Ella levantó la barbilla con altivez, la imagen se arruinó cuando él la notó moviendo los pulgares al mismo tiempo. ¿Qué relación tienes con Fuyuki y qué está pasando aquí? Olga comenzó a sondear, empezando por su principal preocupación. El problema era que ni siquiera el mismo Shirou estaba completamente seguro de la respuesta. Si mis suposiciones son correctas, se está produciendo una guerra del Santo Grial en Fuyuki, decidió Shirou que era mejor compartir sus pensamientos. Como explicó, sus pies lo llevaron hacia adelante mientras recordaba el pasado. En cuanto a mi relación, Fuyuki es mi ciudad natal. Varios años antes, yo era el maestro de saber y era parte de esta guerra del Santo Grial. Eso no es posible, negó Olga con lógica. La singularidad F ocurre a principios de la década de 2000, y el año actual es 2017. No pareces tan viejo y no hubo registros de una guerra del Santo Grial en Japón en el período de tiempo dado. Era la verdad, estoy tan confundido como tú. ¿No es por eso que estamos investigando? Olga cerró la boca en silencioso acuerdo. Frunció el ceño y se mordió la uña del pulgar mientras caía en contemplación. Si esta es una guerra del Santo Grial, reduce lo que debemos hacer. El Santo Grial debería ser la respuesta para corregir esta singularidad, lo que significa que Caster tenía razón en que tenemos que luchar para ganar. Esto debería ser suficiente para llenar un informe satisfactorio para la Torre del Reloj, pero regresar a Chaldea ahora no es una opción. ¿Qué tipo de situación es esta? Olga comenzó a murmurar abiertamente, asumiendo que Shirou estaba prestando atención a su análisis. No lo estaba.
Hablando de eso, ¿de dónde sacaste un fantasma noble? Oye, ¿estás escuchando? Por el momento no. No, no estaba. Estaba demasiado ocupado mirando una casa en llamas y la silueta de una figura que nunca podría confundir. Mientras Olga contemplaba qué podría haber causado la situación, Shirou terminó caminando por el camino hacia la casa en la que solía vivir en Fuyuki. Era la mansión Emiya comprada por su padre adoptivo Kiritsuru. Toda la mansión estaba en llamas en este punto, los bonsáis y arbustos que crecían en el jardín abierto no eran más que madera carbonizada y cenizas. Las paredes alrededor del complejo también se habían derrumbado, lo que le permitió a Shirou entrar sin dar vueltas hacia la puerta principal. Esto también significaba que había podido ver directamente dentro de la casa mucho antes de que se acercara. Allí tirado en el suelo en la entrada de la puerta principal de la residencia de Emiya estaba nada menos que Rin Tosaka, una mujer que Shirou apreciaba. No podía confundir sus icónicas colas gemelas, falda corta y blusa roja con nadie más. Su estado no era bueno, no. Fue horrible. El barro negro la rodeaba por todos lados, sumergiéndola en una fina capa sobre sus piernas. Venas de color púrpura se arrastraban por su piel, llameando rojas con cada pulso del barro. Se había apoyado en los codos, pero más que nada, la razón por la que Shirou de repente estalló en una carrera fue por una sola observación. Rin estaba respirando. Oye, espera, ¿por qué estás corriendo? Olga gritó alarmada. Sin embargo, estaba demasiado apresurado para responder. Apretando los dientes, Olga la persiguió con un pequeño gemido de protesta. Todo esto cambió cuando Olga notó a Rin y el hecho de que Shirou casi se congeló una vez que la vio. Olga aminoró el paso y esperó a cierta distancia para observar. Shirou miró a Rin y ella le devolvió la mirada, rígida como una estatua antes de que se rompiera el silencio. A pesar de su condición, Rin se quedó mirando antes de reír y luego reír aún más fuerte hasta el punto en que se convirtió en llanto. Una mirada cuidadosa a Rin fue todo lo que necesitó Shirou para determinar que Rin se estaba muriendo. Sin embargo, incluso si se estaba muriendo, hizo que pareciera que estaba ganando la lotería. ¿Sí? Sabía que los tontos no mueren. El vigor volvió a su rostro apático. Independientemente, parecía que había visto días mejores. Sus rasgos estaban hundidos, demacrados hasta el punto de que se habían formado arrugas sobre una tez pálida. Shirou no sabía qué decir, pero Rin claramente tenía mucho que desahogarse. Las lágrimas que corrían por sus mejillas brillaban a la luz de los fuegos que ardían por toda la ciudad. Maldito idiota. Ella se atragantó con voz ronca, el puro volumen hizo que él se estremeciera por la pura angustia. ¿En qué estabas pensando irte por tu cuenta? No, no importa que no pienses en primer lugar. Traté de salvar a todos, lo intenté muy bien, e incluso perdí a Archer por eso. Por un momento ella pareció derrotada, cabizbaja, pero había alegría en la forma en que lo miró. Pensé que todo había terminado y luego te acercaste vivo a mí después de pensar que tu estupidez hizo que te mataran. Rin trató de secarse las lágrimas, pero le estaba costando toda su fuerza mantener la parte superior de su cuerpo apoyada. Ella estaba sollozando, los ojos empañados. Gracias a Dios. Gracias a Dios, murmuró en voz baja, con los labios temblando. Se dice que en la muerte una persona es la más sincera, pero Shirou no sabía cómo reaccionar ante una emoción tan cruda. Además, Rin claramente estaba teniendo una idea equivocada. Shirou se movió torpemente sobre sus pies. Si esta era una línea de tiempo paralela a la guerra del Grial de Fuyuki, entonces el Shirou de este mundo probablemente ya murió. Shirou no era un tonto, no, solo era impulsivo y, a menudo, dejaba de lado la lógica a favor de salvar a otros. Esto significaba lanzarse al peligro. Mucho peligro hasta el punto de que cuestionó cómo estaba vivo. Shirou divagó, más al punto, había visto la forma en que Rider y Caster lo habían mirado con sorpresa. Rin no era diferente. El vacío en su mirada se había desvanecido por completo al verlo, reemplazado por un alivio indescriptible. La cuestión era que él no era el Shirou que ella pensaba que era. Rin, no, Shirou se detuvo. ¿Valía la pena decirle a Rin la verdad en este momento cuando sus ojos estaban llenos de tanta esperanza? No pudo hacerlo. No después de ver cuánto dolor estaba soportando solo para hablar con él. Cerró la boca, ignorando la mirada inquisitiva que podía sentir desde su espalda donde estaba Olga. O Rin estaba ignorando a Olga, o su visión se había deteriorado hasta el punto de que ya no podía ver más allá de ciertas distancias. Se inclinaba por la última opción.
Rin nunca había sido demasiado amable cuando otras mujeres se le acercaban. Rin, ¿qué? Solo cállate por ahora. No me queda mucho tiempo. Rin tosió en su mano, sangre cubriendo su palma mientras resollaba por el esfuerzo de mantenerse consciente. Ella tembló y se estremeció, con los ojos cerrados para poder soportar. Shirou dio un paso adelante. Rin lo escuchó, lo miró a la cara y notó un brillo distintivo en su expresión, lo que hizo que sus facciones cambiaran a una mirada furiosa. Ni siquiera lo pienses. No hay forma de salvarme. No pude escapar del lodo, y las maldiciones que fluyen desde hace mucho tiempo han ido más allá de la salvación. Correcto, el barro maldito. Eso es lo que rodeaba a Rin. También fue el perpetrador de los Erwan sometidos a ennegrecimiento. ¿Y qué? Todavía intentaría salvarla. Sin embargo, Rin no lo tendría. Ella perdió los estribos. Hazme un favor y solo escucha. Hizo una pausa en sus pasos, atónito por la absoluta determinación en el rostro de Rin. Mientras sigas aquí, todavía hay una posibilidad de salvar todo lo demás. Empezó a toser de nuevo. Cuando se detuvo, continuó. Estábamos tan cerca, enfatizó. El Gran Grial debería haber sido destruido, pero de la nada, un hombre al azar que lleva un fragmento extraño lo arruina todo. La rabia de Rin estaba hirviendo a fuego lento a pesar de su dolor, enmascarando el dolor que había enterrado dentro de ella. Lo vi matarte y luego proceder a matar a todos los demás en la ciudad. Pensé que era el único que quedaba después de días de tratar de mantenerme con vida. No podía creerlo, así que al final, hice una apuesta que sobreviviste y me arrastraste hasta aquí. La voz de Rin se estaba desvaneciendo, sus párpados se volvían más y más pesados, pero como la mujer testaruda que Shirou sabía que era, se obligó a seguir. No tengo mucho más que decir, pero al menos, me gustaría que tomaras esto. Buscó a tientas con sus manos y produjo una gema roja llena hasta el borde con energía mágica. Se lo arrojó a Shirou con la poca energía que le quedaba. Si ese bastardo de Lev sale, entonces úsalo para darle el infierno como mi regalo de mi parte para él. Si eres tú, Emilia, estoy seguro de que puedes hacerlo. Los Tosaka pagan 10 veces la humillación. ¿Me escuchas? Emilia. 10 veces, ella se desvaneció. Su tez se blanquea rápidamente. Parecería que el alivio de ver a Shirou había reducido la tenacidad de Rin para mantenerse con vida después de haber podido ver y confiarle a Shirou todo lo que importaba. Lev. ¿Acabas de decir Lev? Está aquí. ¿Está vivo? Eso es perfecto, siempre me ayuda. Olga no pudo seguir callada la conversación por más tiempo. Sin respuesta. Rin había muerto con una sonrisa vengativa en su rostro, confiando plenamente en Shirou ante ella. Era exactamente como el Rin que conocía a Shirou, lo que lo hacía aún más personal. Espera, no puedes simplemente morir. Al menos respóndeme primero. El descaro de los magos orientales. Esperé cortésmente. ¿No debería tener un turno para hacer preguntas? No sirvió. Vamos, Shirou agarró con fuerza la gema que Rin le había dado, con los rasgos tensos. Ella era una querida amiga, y quizás algo mucho más que él había ignorado en la búsqueda de sus ideales, pero una cosa era segura. Si conocía a Rin como persona, definitivamente Rin también lo conocía a él. Él cumpliría su promesa. Cuando Ku, Ditsuka y Mash regresaron al lugar de reunión especificado, todos pudieron notar que algo había cambiado tanto en Shirou como en Olga. Estaban separados el uno del otro, Shirou apoyando la espalda en la pared de un edificio en ruinas y Olga paseando de un lado a otro. En todo caso, Shirou parecía mucho más decidido e involucrado en la situación que antes. Shirou acababa de ver morir a alguien que le importaba justo enfrente de él, y no había nada que pudiera hacer. Por supuesto, él no se vio afectado. Luego, todavía estaba el problema con Sakura y la comprensión de que probablemente ella también estaba muerta. Todos los que conocía en Fuyuki probablemente estaban muertos en este momento. Sus manos estaban apretadas en puños con tanta fuerza que sus uñas comenzaban a clavarse en sus palmas. Nada de esto tenía ningún sentido por lo que recordaba. Olga solo parecía preocupada en comparación. Tenía los labios fruncidos y no podía quitarse de la cabeza la idea de que Lev seguía vivo. Mash y Ritsuka podían sentir la tensión en el aire, y perdieron gran parte de su entusiasmo después de que Ku ayudara a Mash a aprender a activar su noble fantasma enfrentándola a los Erwans enemigos y al propio Ku. A diferencia de Mash y Ritsuka, Ku no era tan reservado. Parece que nos hemos perdido algunas cosas, dijo Ku rotundamente antes de gruñir.
Honestamente, no voy a entrometerme, pero todo lo que pregunto es si esto afectará o no tus habilidades de combate. Shirou negó con la cabeza. Me las arreglaré, respondió. Olga volvió a prestar atención al oír la voz de Ku y rápidamente se compuso. Por supuesto, estoy bien, dijo sin convencerse. Ku no hizo comentarios. No sirvió de nada. En cambio, hizo que todos se sentaran y comenzó a contarle todo lo que sabía sobre dónde estaba el Santo Grial y contra quién esperar pelear. No hay forma de evitar pelear con saber, pero Archer será un problema si nadie lo maneja. La mirada de Ku se dirigió a Shirou, quien se quedó inmóvil cuando se mencionó a Archer. Parece que sabes de quién estoy hablando. Shirou simplemente asintió. Podía aventurarse a adivinar. Debería poder lidiar con eso si Olga puede ayudar a suministrar algo de energía mágica. Ku miró a Olga, quien se estremeció ante la atención, aunque nunca lo admitiría. Como director, no dejaré atrás a nadie que necesite mi ayuda. Un jadeo resonó. Mash parecía estar mirando a Olga por primera vez. Siempre había pensado que Olga era francamente malvada por sus formas desagradables de despedir a aquellos que no le gustaban. De director, no sabía que era tan agradable. Mash parecía genuinamente conmovido, para gran irritación de Olga, pero era mejor que desairar a Mash por hacerla sentir cohibida. Ku aplaudió y sonrió. Bien, entonces está resuelto. Ustedes dos, Caster señaló a Shirou y Olga. Formarás un equipo y derrotarás o retrasarás al arquero, y yo iré con los otros dos para enfrentarme a Saber y recuperar el Santo Grial. ¿Sable, eh? Por un momento, la imagen de un caballero de azul apareció en la mente de Shirou. A continuación vinieron los amargos recuerdos de su partida, pero a pesar de todo, él apreciaba los buenos momentos que podía recordar. Enfocar. Shirou negó con la cabeza, sus rasgos se endurecieron. Tenía una meta, un motivo. Incluso si esta guerra del Grial de Fuyuki difería de la suya, estaba decidido a aclarar las cosas, no solo para él, sino para todos los que habían muerto como consecuencia. Estoy listo para irme cuando ustedes lo estén. Shirou se apartó de la pared hacia la que se inclinaba e hizo un gesto hacia Ku. Rápido a la acción, me gusta. Ku dijo mientras ajustaba su lanza para agarrarla con una sola mano para que él la llevara. Tomaré la delantera y mataré a todos los esqueletos que vea. Esta lanza es particularmente efectiva contra los muertos vivientes y las entidades demoníacas. El grupo se tomó otro minuto para repasar los detalles del plan y, muy pronto, estaban corriendo hacia las montañas del templo Ryudou, donde Ku había especificado que estaba el Grial. Aunque, para empezar, nadie cuestionó por qué Caster estaba ayudando. Shirou sospechaba que era porque Ku disfrutaba demasiado de la emoción de la batalla o porque estaba siguiendo una obligación de líder de la que Shirou no estaba al tanto. Honestamente, había muchas cosas sobre este Fuyuki de las que Shirou no estaba al tanto y, en cierto modo, lo estaba molestando. La gente por la que se había preocupado. Las cosas que había querido salvar. Todo eso se había ido en este mundo. No podía entender cómo había sucedido esto, no. Más que eso, no podía aceptarlo. Nos separamos aquí. Ku le gritó, sacando a Shirou de sus pensamientos. Derecho. Hacían las cosas tal como estaban planeadas. Shirou y Olga continuaron hacia el lugar especificado por Ku donde Archer estaba vigilando. Mientras tanto, Ku y los demás tomaron una ruta más larga para dirigirse hacia la entrada de una cueva en la ladera de la montaña. Shirou tomó aire y calmó su respiración. No podía estar seguro de qué esperar del arquero que iba a conocer, pero más allá de todo lo demás, estaba furioso por dentro. ¿Estás seguro de que puedes enfrentarte a un Servant? Le diste tu fantasma noble a Caster, esto es una locura. Dijo Olga, mostrando su ansiedad por su imprudencia ahora que Ku se había ido. De todos modos, Olga cumplió su palabra y estaba canalizando energía mágica a Shirou mientras se movían. Shirou estaba demasiado preocupado para responder. Se movió a través de la maleza del bosque alrededor del templo Ryudou sin tener en cuenta el sigilo, con Olga trepando detrás de él. El hecho de que no le dispararan en este momento significaba que el archer enemigo no tenía intención de disparar. Un enfrentamiento directo sería entonces. Era exactamente lo que quería. Inundando su cuerpo con energía mágica, reforzó sus piernas, saltó a través de la cubierta de los árboles y salió a un claro abierto junto a una cresta donde un hombre esperaba. Sus rasgos eran idénticos a los de Shirou, aparte de la altura, el cabello plateado y la piel bronceada. Patrones rojos como telarañas estaban corroyendo la piel de Archer a partir de su ojo izquierdo, pulsando con energía mágica contaminada.
Archer también había sido ennegrecido por el barro del Grial. La mayor diferencia entre los dos era la luz en cada uno de sus ojos. Mientras los ojos de Shirou ardían con determinación, los de Archer parecían derrotados y culpables. Curiosamente, sin embargo, había rastros de resolución. Archer, Shirou fue el primero en romper el silencio, pero Archer no tenía palabras para decir más que una. Vete. Archer dijo rotundamente, para gran ira de Shirou. Durante mucho tiempo, solo se miraron el uno al otro hasta que Olga tropezó con la escena. Sin embargo, la vista de Shirou y Archer parados uno frente al otro provocó que Olga se congelara, las piezas de un rompecabezas encajaron en su mente. Sin embargo, Shirou no se dio cuenta, demasiado ocupado con el adversario frente a él. El alivio al verlo fue lo último que Shirou podría haber esperado ver en el rostro de Archer, pero sus palabras y acciones contradecían su expresión. ¿Quieres pelear? Archer levantó los brazos en confrontación. No sabes nada de lo que ocurrió aquí. De lo que estoy protegiendo. Para de poner excusas. Shirou apretó los dientes, las venas apareciendo sobre su piel. Tengo una promesa que cumplir. Una que deberías poder entender. Fallaste. ¿Cuánto tiempo sufrió Rin antes de morir? ¿Qué hay de la inocente Sakura y todos sus amigos de la Academia Omurahara que seguramente murieron a causa de las siniestras llamas? ¿Por qué? ¿Por qué? La rabia que bullía dentro de él finalmente se desató. Archer era fuerte, más fuerte de lo que Shirou podría esperar ser, entonces, ¿por qué dejó que esto sucediera? No pudiste protegerlos. Por un momento, Archer pareció vacilar ante la mirada de Shirou, pero rápidamente encontró su resolución. El poder mágico inundó a Shirou mientras se formaban patrones en forma de circuito sobre su piel. Dio un paso adelante, y Archer lo siguió en tándem, sus miradas se encontraron cara a cara. Curiosamente, Archer no trató de razonar con él ya que el mismo Archer parecía solemne. Sé que no pude salvar a los demás, pero lo lamentarás una vez que veas lo que hay más allá de mí, se preparó Archer. Por su bien, no puedo dejarte pasar después de que ella haya tardado tanto en resolverse. Esto termina ahora.